Estimados, hola, buen día. Agradezco si me dan la confirmación de recepción de video y de audio, porfa, lo habitual. Súper, muchas gracias, buen día a todos. Vale, vamos a comenzar eh, con optimización no lineal, retomando en algunos métodos que dejamos la clase pasada. Eh, Empezados, digamos, ya, incluso ya los vimos, pero considerándolo un poco, más que un poco, digamos, lo interrumpido que estuvo la clase anterior, me gustaría esta clase retomar con algunos métodos muy relevantes, en particular la bisección y Newton, que son súper importantes para todo lo que tiene que ver con optimización no lineal y que son la base. Bisección es como una primera inmersión en lo que uno trata de hacer cuando está haciendo búsqueda de óptimos en no lineal. Y Newton es porque es la base para todos los demás métodos, ¿ya? Siempre digo esta frase cuando veo no lineal, que simplex es alineal como Newton es a no lineal, ¿ya? Entonces, por eso es la relevancia. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, dos, vamos a ver, repasar el método que ya lo mencioné, voy a hacer una figurita y les voy a mostrar un Excel, bisección y Newton. Con ambas cosas vamos a hacer eso. Luego vamos a revisar cuál es la idea que subyace cuando uno ya está en presencia de optimización no lineal, pero multivariada. Les voy a tirar la idea y les voy a lanzar la idea también de la con restricciones la vimos al inicio, ¿ah? Al inicio está más arriba de este justo mismo de este PDF, pero les voy a indicar por qué la relevancia tan fuerte en enfocarse a modelos, a resolución de modelos irrestrictos. Ya les voy a dar alguna pista de por qué va para allá. Después de eso, voy a entrar a ver algo rápido que no está dentro del programa, pero a mí me gusta pasarlo. Ya les comenté, les hice un pequeño survey, un pequeño recorrido como por lo que era heurística, pero me gustaría recordarlo y mostrarles un PDF con algunas que son estrategias, con algunas estrategias relacionadas con heurística, y ahí mismo espero guiarme cuando pongo PowerPoint, generalmente no los sigo, pero voy a tratar de seguirlo y contarles algunas historias al lado de cada uno de estas heurísticas, ¿ya? Que es súper relevante para todo lo que van a enfrentar ustedes en su mundo laboral, como ya les conté el tema de no lineal, ¿ya? Así que vamos, retomemos con optimización eh, un poquito más atrás de donde quedé, pero es justamente porque les tengo un Excel para mostrar, que es la optimización univariada y restricta, que tiene que ver con simplemente hacer la minimización o la maximización de una función objetivo, sin ninguna restricción, y cuando la variable es un real, ya no es un escalar, no tiene, no es entero, no es multivariado, es el mundo más fácil. Esto es cálculo 1, por decirlo así, es lo más fácil que nos pudiéramos pillar. Y en este caso, lo que uno hace es asume que f de x pudiera pertenecer a la clase C1, que es diferenciable, digamos, y uno en ese mundo de que fuere diferenciable, cuando uno encuentra algún punto que tenga una derivada igual a cero, entonces uno pudiera tener una condición necesaria, uno tiene una condición necesaria, más no suficiente, para que ese punto sea un máximo o un mínimo. Como recordemos, la típica figurita, ya tengo lápiz, así que estoy más contento. Entonces, la típica figurita sería esto. Entonces, ese punto, ese punto, uno está en presencia de una condición necesaria, pero no es suficiente, no es suficiente, ¿ya? Porque pudiera no ser un máximo, ¿ya?
Entonces, ¿cuál es una sesión, algo que adicionalmente se requiere? Se requiere probar hacia qué lado va la concavidad o si es cóncavo o es convexo. Y por supuesto, en estos casos que está acá, en ese caso, en ese caso y en ese caso, la segunda derivada es menor que cero y por ende estamos en una presencia de una forma cóncava y esos puntos serían máximos. Pero esos máximos son locales, no son necesariamente globales, ¿ya? No son necesariamente globales, en esta figura se puede ver incluso, no son necesariamente globales. Yo teniendo la condición, la primera condición, yo sé que la derivada es igual a cero, o sea, es candidato a ser máximo o mínimo. Si yo calculo la segunda derivada y me da menor que cero, entonces digo, este punto es un máximo. Ahora, que sea el global, eso es otra cuestión. Ya eso no necesariamente. Ahí admitía los que me estaban diciendo. Es otro tema. ¿Ya? Entonces, de entre estos tres máximos que están acá, para saber cuál es el global, la única forma que yo tengo con un método exacto es que yo en la práctica sepa que la función o es maximización cóncava o minimización convexa. Pero no, lamentablemente, con métodos exactos no puedo saber si yo estuviera evaluando todo este recuadro que les estoy diciendo ahí. ¿Ya? Y para hacer eso tengo que proceder mediante otros métodos. ¿Ya? Pero asumamos por un momento de que yo estoy mirando un pedacito de esta curva, y en ese pedacito de esta curva, supongamos que esta curva es, digamos, es cóncava, y en ese punto de curva cóncava, si es que yo ahora sí, en este caso sí, si es que yo encuentro un punto con primera deriva igual a cero y segunda deriva, y en ese punto la segunda deriva es menor que cero, entonces sí estoy seguro que es global. ¿Ya? Eh, ¿Cómo actúa la bisección? El método de la bisección, el método de la bisección hace lo siguiente. Como les había contado, el método de la bisección define un rango, que es un x mínimo, define un x máximo, y define un punto medio, que es x min más x max dividido en 2. El punto medio que está entre las dos partes. Y lo que hace uno es que evalúa la función en ese punto medio. Y al evaluar la función en el punto medio, uno lo que hace es evaluar un delta más adelante o un delta más atrás, a veces como uno quiera. Y lo que uno hace es pregunta, oye, al evaluar ese pedacito, ese delta más adelante o más atrás, ¿qué es lo que pasa con el valor de la función objetivo? ¿Es más grande el punto medio o es más grande el valor que está más adelante? Si es que depende si ando buscando el máximo o el mínimo. Si, supongamos en este caso que fuera el mínimo. Si en este caso es el mínimo, y yo pregunto, en este caso, estoy parado en este punto medio y pregunto, ¿hacia dónde decrece? ¿Hacia dónde está? Cuando yo aumento el delta hacia acá, ¿decrece o crece? Bueno, la respuesta es decrece, ya no hay duda, para este lado es mejor, para este lado ahí es mejor, y por ende yo actualizo la cota superior de esta búsqueda, y ahora en vez de ser ese punto medio el X máximo, ahora ese punto medio es A, ¿ya? Ese punto medio es el nuevo X máximo, y el XB, o el punto B, eh, sostiene su posición. Luego, olvidándome de toda esta zona, porque ya la descarté como búsqueda, me enfoco solo en este rango y hago exactamente el mismo procedimiento. Busco el punto medio y busco si es que para este lado o para este lado decrezco. Ahora, en este caso, ahora es hacia el otro lado, hacia la izquierda. Entonces tengo que buscar hacia la izquierda. Actualizo mi nuevo A, mi nuevo B y busco a la mitad, etcétera. Esta metodología tan simple, que fíjense, lo único que hace es ir dividiendo en forma sucesiva los intervalos, se puede aplicar también en intervalos, no en intervalos, sino que se puede aplicar en multidimensional. Cuando uno lo hace en multidimensión, en múltiples dimensiones, hay muchas alternativas, pero si uno se lo imagina, imagínense uno estuviera mirando de arriba el dominio, por ejemplo, este fuera
Voy a dibujarlo acá. Ahora ya no es un solo X, este sería X1, pero ahora imagínense que hay un X1, un X2, y hacia ustedes, hay mirando hacia ustedes, hacia sus pantallas, hay una flecha para arriba que sería el F de X, ¿ya? El F de X, ¿ya? Cuando eso sucede, la forma en la que se busca suele ser A, B, A2, B2, A1, B1. La forma en la que se busca tiene a veces dos formas. Una forma es en la que se definen cuadrados concéntricos, que no son cuadrados, sino que se van pegando a un lado o al otro lado de la pantalla. Y hay otra forma, que depende de cómo uno haga su for, por decirlo así, digamos, o su bucle en la evaluación, es que uno busca en un lado, evalúa, busca en el otro, pero solo cuando va a buscar en el otro, divide en este solo lado. Después en el otro divide, después en el otro divide, en el otro, en el otro, en el otro, en el otro. Y ese forma como una caracola, como la forma de un caracol cuadrado, por decir así. ¿Ya? Entonces las dos alternativas son válidas. Esta es inestable, es un poco inestable en términos cuando no es muy marcada la concavidad, cuando es un poquito plano. Pero las dos llegan, más que inestable, es lenta, ¿ya? Y se requiere que sea optimización convexa, digamos, mínimo convexo o máximo cóncavo. Las dos funcionan en ese escenario y en escenarios que son más o menos planitos o con algún grado de no convexidad, es mejor la otra alternativa, la de los cuadrados concéntricos, por decirlo así. Ha aceptado el que me estaba pidiendo. Entonces vamos al Excel. Vamos al Excel. Tengo un Excel acá. Tengo un Excel en el que, ¿saben qué? Voy a ver Sí, veamos al tiro el Excel y después comprobamos. Imaginen esa función objetivo que, perdonen, se ve, ¿cierto? ¿Se ve el Excel? O estoy compartiendo solo el PDF, no sé si es mi pantalla completa o el PDF. Súper, súper, gracias. Ya, entonces, el punto acá es el siguiente. Imaginemos esta función que está acá, que es, que es la función 12x más 3x cuarta más 2x sexta. Esta función, si uno la grafica yo pongo el x y el f de x entre menos 2 y 2, en intervalos como está ahí de 0,1, 0,1, yo aumento y voy desde menos 2, le sumo 0,1, 0,1, etcétera, etcétera, hasta llegar a 2. Y luego evalúo esa misma función, si se fijan ahí dice 12b5 más 3b5 cuarta más 2b5 sexta. Y yo evalúo esa función y luego yo la grafico. Fíjense acá está el gráfico. Este gráfico está apuntando a la columna B y la columna C. Y cuando uno hace eso, uno dice, ok, parece ser que el mínimo está más cerquita de por aquí. Anda por esa zona que está ahí. Parece ser que ahí está el número más chico, por esta zona, por aquí, por ahí pudiera ser. Por ese punto que está ahí, quizás el que está acá, esto al ojo, digamos. En efecto, uno puede ir y marcar todo este punto, perdón, poner aquí, digamos, cuál es el mínimo. Yo digo, ok, ¿cuál es el mínimo de toda esta lista? Porque aquí como lo estoy viendo en intervalos discretos, en realidad no sé. Mira, pero parece ser que el más chico de los valores es 784, que está más o menos en -1, que es más o menos ahí donde estamos marcando, el 0,8, por ahí andamos, ¿ya? Justo donde hicimos el puntito. Este numerito que está aquí, ahí lo marqué en amarillo. Entonces veamos qué hace la bisección. Y la bisección es lo siguiente. Marca el intervalo a B y el punto medio. Esto es cuando digo xmin, xmax y punto medio. Xmin, xmed y xmax. Y lo que hago con estos tres valores es que digo, bueno, voy a buscar entre 2, menos 2 y más 2. ¿Ya? Esos valores yo
Yo son mis puntos de búsqueda inicial, fíjense que están pegados por valor, porque son mi espacio de búsqueda entre -2 y 2. Y en ese espacio de búsqueda donde yo estoy, ahora busco el punto medio, que es A más B dividido en 2. Y el punto medio está justo en el 0. Y lo que hago es preguntar, evaluar la función en el punto medio, la evalúo en ese punto, y luego que la evalúo, pregunto en un delta chiquitito más adelante, siendo delta un número muy chiquitito, 0.001. Y evalúo la función en ese punto chiquitito, y pregunto hacia qué lado la función es más chica o es más grande. Lo que me dice en este primer intervalo, lo que me dice en este primer intervalo, es que la función es más chiquitita hacia el lado del -2, hacia el lado izquierdo. Y como la función es más chiquitita hacia el lado izquierdo, lo que vamos a hacer es dejar el lado izquierdo igual a -2, ¿ya? Que sería ese paso. Pero vamos a actualizar la nueva cota que sea igual al punto medio anterior, que fue exactamente lo que explicamos en el PDF, que es ese paso. El punto medio siempre va a ser la mitad entre ambos. Así que en eso, nada que hacer. Siempre se hace lo mismo. Siempre el punto medio es el punto medio. Un punto, esto no cambia. Y luego que hago eso, yo evalúo, hago exactamente lo mismo. Fíjense que ahora cambié, eso sí, mi zona de búsqueda y estoy buscando entre -2 y 0. Entre -2 y 0. Estoy en esta zona de por acá del gráfico de abajo. ¿Ya? Y ahora hago la pregunta. ¿Es -7 más grande o más chico que -7.01? Bueno, parece ser que lo más chiquitito ahora ya no está al lado izquierdo del -1, sino que está al lado derecho del -1. Entonces ahora cambia. ¿Qué cambia? Que ahora el límite superior ya no es -2, sino que es -1, y el límite superior queda igual. El punto medio sigue siendo el punto medio. Evalúo de nuevo en el punto medio y en el punto medio más un epsilon, más un delta, y sigo haciendo digamos, el mismo procedimiento que acabo de describir. Fíjense que aquí ya le empecé a poner más decimales, pero fíjense, 788, 788, ya la diferencia porcentual, digamos, el error vendría siendo este menos este. Bueno, de hecho lo tengo aquí al lado. El error ya aquí, en porcentualmente, el error es súper chiquitito. Ya en la primera iteración ya estábamos con errores chicos, pero todavía no había una convergencia notable. Fíjense acá estos últimos números. Los últimos números son ridículamente chicos. O sea, ya, este punto es casi igual a este. ¿Ya? 7, 8, 8, 3, 9, 4, 7, 8, 9, 9, 3. Y ese punto es el eje Y de este gráfico que está acá. ¿Y cuál es el punto óptimo? El -8, el que está ahí, este -8. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace en términos gráficos? Tiremos el gráfico. ¿Cómo se mueve la bisección? Bueno, en todas estas vueltas que se dio la bisección, pasamos de el punto medio, digamos. El punto medio se fue de 0 a -1, de -1 a, aquí está de hecho, de -1 a 0,5, a 0,7, a 0. Ese fue el recorrido que hizo. Y los valores de la función objetivo fueron haciendo lo que se ve aquí en la figura. ¿Ya? Esto que está acá es un ejemplo de bisección. Creo que es algo que pudiera ayudarles. Creo que en ese punto, que no sé cuál es, en ese punto, ahí pudiera haber un error. Ya, aquí pudiera haber un error. Revísenlo ustedes, se lo dejo de tarea si lo hice recién hoy día en la mañana, que quería ver. Ya, porque eso debiera tarea revisar, porfa, el paso 7 y lo dejan de tarea, ya, porque tiene que ser. Profesor, una pregunta. Dígame.
que si la función no es estrictamente convexa o estrictamente cóncava, puede que no encuentre un mínimo total, ¿o no? O un máximo total, y que encuentre... Efectivamente, efectivamente, no, el método, tanto este método como Newton funcionan solo para funciones en maximización cóncava o minimización convexa. Ya. Solo funcionan para esos casos, no para más. Entonces ¿Ya? tenemos que comprobar que la función sea cóncava o convexa antes de aplicarlo, ¿o no? Exactamente, sí, exactamente. No pueden aplicar, sí, lo decía al inicio, no, esto solo funciona en maximización cóncava o minimización convexa, si no, no sirve para nada, ¿ya? Ya, Ahora, perfecto, ahora gracias. la forma en la cual métodos heurísticos hacen su búsqueda sigue el mismo criterio, ¿ya? Solo que los métodos heurísticos, como vamos a ver más adelante, no son tan estrictos en que exista una mejora en todos los pasos. Así que no es tan, digamos, la filosofía no es tan distinta, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Es que en un caso tú tienes la certeza de que vas a encontrar el óptimo y cuando lo encuentras tienes la certeza que es un óptimo global. Eh, pero lo bueno es que la metodología es la misma. ¿Qué es lo que pasa en el mundo aplicado? En el mundo aplicado, y aquí voy a verles alguna estrategia. eh, Todo lo que tiene que ver con, no todo, pero hay muy buena parte de todo lo que tiene que ver con técnicas de data science que se basa en minimización de normas o maximización de entropía. Y cuando eso sucede, en general estamos en presencia de problemas convexos, optimización convexa, digamos. Y lo que hace muy fácil la vida para todo lo que es optimización. Por ejemplo, ese problema del Support Vector Machine que separaba las X de las circulitos. Ese problema es un problema de optimización convexa y por ende es fácil de resolver. Y estas técnicas o técnicas de este estilo, digamos, de la familia de Newton, por decirlo así, funcionan bastante bien. ¿Dónde uno no puede hacer esto? En problemas que se llaman los MIN-LP, que es Mixed Integer Nonlinear Programming, que son problemas que además de ser no lineal tienen componentes enteras. Eso los hace altamente no convexos, por supuesto, son puntos subdominios, o segmentos de recta separados, como peines o algo así. Y cuando eso sucede, ahí toca utilizar necesariamente heurísticos. Lo bueno es que cuando uno encuentra algunas características del problema, como por ejemplo que a pesar de tener partes enteras, uno tiene uno se da cuenta digamos, que al envolver el dominio, digamos, todos los bordes del dominio, esa forma en la que uno lo envuelve es convexo. Cuando eso pasa, igual se sostienen las propiedades, ¿ya? Entonces también se hace un poquito más fácil. Y por supuesto, no dejemos de lado los problemas que son de frentón complicados, complicados y que ya uno no queda otra forma. Y ya les mostré un paper, pero voy a tratar de entrar en detalle en uno que aún no está publicado. Idealmente debiera publicarse este año, dependiendo cómo me vaya con la discusión con los que están revisando, que son revisores internacionales. Quiero mostrárselos porque es una optimización súper, súper, digamos, no lineal, una entera y una no lineal no convexa, pero no entera, que son dos papers que están actualmente, los tengo en revisión. Me gustaría compartirlos con ustedes, que no se los mostré la clase pasada, donde ahí justamente se pueden ver de los casos más terribles que nos podemos pillar, pero y lo bueno es que son aplicados y quiero que vean para qué sirven esas cuestiones. ¿Ya? Vale, volvamos. Aquí se los dejé, esto ya se lo subí, eso se lo subí. Ojo, porfa, revisen el paso, este paso que está aquí, se lo voy a dejar marcadito, ¿no? Para que ustedes lo revisen, ese paso debió haber bajado, revísenlo ustedes, seguro me equivoqué de lado. ¿Ya? Así que porfa, ahí les pido, es primer, segundo, tercero, sería este, digamos. No, eso debería ser así. No me da. Ya. Pero ahí, porfa, ahí, denle una miradita ustedes mismos. ¿Ya?
Vamos al otro. No, pero antes de ir al otro, vamos a el PDF. Acá está, el PDF. De nuevo, el disclaimer, al igual que lo di en el otro caso, este modelo sirve o es base para inspirar a heurísticos que pudieran servir, como por ejemplo el de las pirañas, se inspira en Newton, se inspira en las pirañas, pero los pasos son casi iguales a Newton, y esas pirañas pudieran servir para no convexa, digamos, pero el método de Newton en su base funciona solo en modelos que son convexos, maximización cóncava o minimización convexa. Aquí está esto ya lo habíamos visto, digamos, aquí está el ejemplo que hicimos en el Excel, que no se los pude hacer la clase pasada porque el tema del cambio de computador y por eso lo hice ahora. Y ahora vamos con el método de Newton. Vamos con el método de Newton. El método de Newton, esto ya lo había dicho, me acuerdo perfecto, no me molestaba nada repetirlo porque es súper interesante y crucial este método. ¿Qué hace el método de Newton? El método de Newton es, ustedes toman la función en torno a punto y ocupan la expansión de Taylor. ¿Ok? Pero no ocupan cualquier expansión de Taylor, sino que simplemente se van al orden 2. Y en ese orden 2, ustedes van y cuando hacen eh, esa abstracción en ese punto, lo que hace Newton es lo siguiente. Y este punto, ocupar la expansión de orden 2 no es lo genial. También tienen que entender de qué año estamos hablando. No sé qué siglo era eso, 1800 y algo, pero esta cuestión es de tipo genial. Dice, bueno, me paro en torno a un punto, supongo que yo tengo un punto, supongo que yo conozco, me quiero parar en un punto, buscar en ese entorno, y quiero saber cómo va a evolucionar desde ese punto la función que yo estoy evaluando en la medida en que yo le aplico en forma sucesiva el método, digamos, su expansión de Taylor. Es decir, él se paró en ese XY y dijo, bueno, en el siguiente punto, lo que va a hacer esta expansión de Taylor, en un siguiente punto, si yo considero como que ese punto es el que viene, lo que va a hacer, la forma que va a tomar esta función es la que está ahí, ¿ya? Pues dice, encuentra la ecuación explícita. Hasta ese punto nada que hacer. Lo interesante es que dice, bueno, si yo le quiero encontrar el máximo o el mínimo, si yo quiero encontrar un punto que derivada igual 0, bueno, porque no tomo esta ecuación, que he marcado marcar, porque no tomo esta ecuación, y la derivo en torno a este punto genérico que yo encontré el x sub i más 1, y cuando la derivo, le encuentro la derivada igual 0. Bueno, lo hace, deriva esa ecuación, y al derivar esa ecuación, se encuentra con esta expresión. Y al despejar desde esa expresión el xi más 1, se encuentra con esta expresión que está acá, que es ni más ni menos que el método de Newton. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace el método de Newton? Con esta expansión de Taylor en orden 2, con la abstracción de encontrar el punto en el que yo me voy a encontrar después de aplicar un punto actual, cómo yo se movería la expansión en orden 2, deriva y dice el punto siguiente debiera, en función de tu punto actual, es igual al punto actual menos el ratio entre la primera y la segunda derivada. Es eso lo que está acá. Y eso que está ahí, veamos cómo se comporta. Vamos al Excel. Vamos a hacer las abstracciones. No vamos a ocupar, ahí acepté a los que estaban esperando. Vamos a ocupar esta misma función, la misma función anterior que ocupamos para, creo, ocupé la misma, ¿cierto? Sí. Es decir, estamos ocupando el 12x más 3x cuarta más 2x sexta. La primera deriva de ese bicho, 12 más 3 por 4, 12, x tercia, x cubo, más 2 por 6, 12, x quinta. Ok, ahí está. Finalmente, la segunda derivada, que derivamos de nuevo lo anterior, y me queda la derivada del 12, 0, 3 por 12, x cuadrado, más 12 por 5,
x cuarta, ¿cierto? 36 y 60. Teniendo esas dos ecuaciones, yo puedo caracterizar primero la función, que es la misma que teníamos antes, ¿ya? Es la misma forma como de sonrisa un poquito ladeada hacia la izquierda, ¿ya? Y también puedo ver que también se ve desde ya ahora desde la primera figura, puedo ver cómo reacciona, cómo es la forma de la primera derivada, que por supuesto en esta zona inicial, en esta zona del lado izquierdo, una derivada muy negativa, y por eso que estamos en esta zona muy negativa. Y luego de eso se estabiliza en la zona central en torno a una derivada igual cero, para en la zona del lado derecho tener una pendiente más alta. Y por eso que tiene esa forma como de una S acostada, digamos. ¿Ya? Esta forma digamos, clásica, sigmoides, digamos, rotados y todo, es muy clásico. Y la derivada de ese sigmoide, a su vez, nuevamente vuelve a la forma de una sonrisa, por supuesto, un poquito, digamos, un poquito cambiada en su forma original, pero también tiene la forma, digamos, convexa. ¿Okay? Veamos qué hace el método. Veamos qué hace el método. El método hace lo siguiente. ¿Qué dijimos del método? Nos paramos en un punto, perdón que le pegue al micrófono. Nos paramos en un punto x sub i, y decimos, vamos, partamos en el límite más chico, que es menos 2. Comencemos en el menos 2, a ver qué pasa. Si comenzamos en el menos 2, queremos saber cómo va a ser el siguiente punto, el x más 1. Los puntos clave acá son cómo se comporta el x y el x más 1, el xy y el x más 1. Acuérdense de esto. Acuérdense de esto. Esta es la ecuación. ¿Ya? Esta es la ecuación. La ecuación dice, el punto siguiente es el punto anterior más menos el ratio entre la primera derivada y la segunda derivada. Lo único que tiene esto es que calcula la primera derivada, la segunda derivada. Bueno, también calcula la función, justamente para ver cómo se comporta. Y al hacer ese cálculo, puede iterativamente ir actualizando el punto actual, que el punto del, digamos, este sería el i, y aquí sería el igual 1, el igual 2, el igual 21, hasta el 21, y si comenzamos desde el 2, lo que va a decir, bueno, encontré este nuevo x, ese nuevo x y más 1, que es 1.57609, lo actualizo como el nuevo y más 1, y hago exactamente el mismo cálculo. Exactamente el mismo cálculo. Y repito el cálculo en forma iterativa hasta ver qué pasa. Y me doy cuenta que al poco andar, pero al poco andar, chiquillos, estamos hablando de iteración 8 a mano. Iteración 8 a mano, esta cuestión es brutal. Encontró un óptimo. Ya se estabilizó, de aquí para allá estamos listos, digamos. ¿Cómo funciona esta cuestión? ¿Cómo funciona? Esta cuestión lo que hace es lo siguiente, ese es el gráfico de convergencia, ¿ya? Es decir, cómo es el scatter plot, cómo es la relación 1 a 1 entre el punto xy y f de xy. ¿Cómo evoluciona esto? Fíjense cómo se va de rápido al óptimo. Se va muy veloz. ¿En qué zona? Puedo ocupar el otro gráfico, el que está acá. Se va desde el menos 2, que está ahí, hacia el 1, y lo encuentras en forma muy rápida. ¿Ya? ¿Cómo es el mismo recorrido? Ahora ya explorando, ¿qué es lo que pasa con la derivada? Bueno, la derivada va desde una derivada muy negativa, y esto está buscando por la zona del lado izquierdo. Y por la zona del lado derecho, la segunda derivada, hasta que encontramos que ese punto tiene, digamos, eh, eh, esa zona del punto de la segunda derivada. ¿Ya? Vamos a... Es un mínimo, así que por eso que la segunda derivada es mayor que cero. ¿Ah? No, acuérdense que estamos minimizando. Acá se ve. Me gustaría... esto no lo ensayé, no sé si me van a quedar. Si me quedan corridos los rangos, porfa, disculpen, pero claro, me quedaron todos corridos los rangos, no me funcionó. Ya, no me funcionó.
déjenme, les envío de tarea, por favor, hacer desde otros puntos de partida. Es robusto al punto de partida, solo que mi gráfico no me quedó. O sea, me va a ir siempre bien, me va a ir bien por el lado derecho, digamos, pero por el lado izquierdo me va a quedar todo corrido. ¿Ya? Entonces, desde el 0, ¿cómo me va? No, del 0 se me va al diablo. De hecho, no puede ser 0. 0, 1, ya no me funciona por ese lado, pero por ejemplo, menos 0.1 tampoco, porque está hasta el otro, estoy al otro lado, ya, pero menos 0.9. Ahí que ahí me fue más o menos bien, pero no está bien el gráfico, tiene que ser solo al lado derecho me va a ir bien, pero el otro lado toca, les dejo de tarea hacer desde el lado derecho, ¿ya? Que a lo mejor está bien, ni siquiera estamos viendo, pero dejemos desde donde había hecho, desde el 2, que de hecho pudiéramos hacerlo más grande incluso, pero ahí no está graficado, ¿ya? Este es el método de Newton. La filosofía del método de Newton y de estos pasos del método de Newton es crucial, como les contaba, para el desarrollo de otros modelos. No solo de otros modelos, no sé si lo dejé acá. Cuando uno tiene funciones que son mantos o que son multivariadas, digamos, también se pueden usar estas técnicas, pero hay que hacerle algunas modificaciones. Y esas modificaciones, bueno, ahí está el detalle del método de Newton, que fue lo que vimos antes. eh, lo hice, control Z, lo hice justamente con esa misma función, para ambos casos, así que son comparables, como para que ustedes les den una mirada. Pero vamos ahora a ver qué pasa cuando estamos en presencia de optimización multivariada. ¿Qué significa? Que si tenemos más de una dimensión. Y cuando esto pasa, en realidad no varía la filosofía, es exactamente lo mismo, solo que hay que darse cuenta que la búsqueda ahora no se hace en una sola dirección, ya no estamos buscando en el X nomás, sino que hay que moverse en un plano, o en un cubo, o ya en hipervolúmenes que no sabemos cómo se dibujan, pero en ese orden de ideas sigue siendo la misma filosofía. Y en vez de enfocarse en la derivada, ahora se enfoca en el gradiente. Recordemos el operador gradiente. El operador gradiente es hacer las derivadas parciales por las correspondientes dimensiones de la función multivariada. Es un vector, el vector que ya lo hemos visto cuando ocupamos las curvas de nivel en los primeros modelos lineal, pero en este caso puede ser cualquier cosa, digamos. Puede ser, digamos, curvas, digamos, porque es no lineal. Y lo que se hace es que se, se hace una actualización del paso con la misma filosofía de antes, pero en este caso, con una filosofía similar, pero en este caso estas funciones, digamos, estos valores son de los X son vectores, ¿ya? Y entonces lo que se hace es que se busca un paso se hace desde el punto actual, se encuentra el largo de un paso que esté, y en la dirección en la que indique el gradiente. ¿Ok? Eso es el significado geométrico de lo que está ahí. Y cuando eso sucede, lo que yo hago es decir, bueno, si yo voy a buscar en esa dirección, es decir, si yo estoy en un punto actual y voy a buscar en la dirección del gradiente en un largo t, digamos, por decirlo así, no por decirlo así, por hacer eso, la pregunta es, ¿de qué manera tengo que definir ese t para que ese salto que yo doy implique una máxima mejora de la función objetivo? Bueno, exactamente como lo dije. Si yo quiero encontrar ese t máximo, ese t que maximiza esa variación en la función objetivo, lo evalúo y lo planteo como un problema de optimización. Eso que está ahí, que ya lo habíamos mencionado, creo, si no lo menciono ahora, es, es- es la forma y la filosofía en la cual se extiende los principios de Newton en un caso multivariado. Y cuando uno eso lo piensa en una superficie, digamos, por ejemplo,
Si uno tiene curvas de nivel por acá. Lo que hace es que está parado en algún punto, define el gradiente hacia dónde va, y uno define el largo de ese t, de modo que ese largo de mejora sea lo mejor posible. Y uno se va acercando, espérense que se despexile, se va acercando a ese punto, buscando en esa superficie. Por supuesto, no se puede dibujar ya después cuando esto es múltiples dimensiones, per cubo y eso, pero la filosofía es de ir buscando ahora en más dimensiones. ¿Por qué es interesante este approach con este T? Porque te permite buscar libremente, a diferencia de lo que haría una bisección multidimensional que busca dimensión a dimensión, por decirlo así. Este se puede ir por las diagonales, ¿ya? Y esto es súper interesante. Esto es súper interesante porque va más rápido, ¿ya? Así que este método es súper bueno y para el multidimensional. Eh, Acá este método se llama el método del gradiente. Les comento, este método del gradiente, no me acuerdo quién me había preguntado recién, sí, era el tema de que se aplica solo para convexa, y se aplica solo para convexa, sin ninguna duda se aplica solo para convexa. Hay unas aplicaciones que se llaman las redes neuronales. Ya, las redes neuronales son una técnica muy vieja que sirve para hacer clasificación o detección de imágenes, detección de errores, detección de fraude. Y esta técnica muy vieja se basa en la definición de algunos parámetros que te permiten, digamos, entrenar con base en data histórica un sistema que se llama un sistema experto en realidad. Y esto uno los entrena de modo que te diga alguna predicción. Y esa predicción, por ejemplo, es si tú le pasas una foto, lo entrenaste con muchas fotos de gato y le pasas una foto de un gato nuevo, te va a decir, ¿este es un gato, sí o no? O lo entrenaste con fotos de gato y perro y le pasaste una foto nueva y le dijiste, esta foto es de un perro o de un gato, te va a decir de un perro o de un gato, dependiendo de lo que sea. Esas técnicas que son súper nuevas, novedosas, que están en boga, que se ocupan para conducción de vehículos autónomos, esas técnicas son súper no lineales cuando uno quiere encontrar los coeficientes de esa red neuronal. El método que implementó TensorFlow de la librería Keras, que es de Google, O sea, sí, Google adoptó el método del gradiente por una cuestión, aunque es altamente no convexa, porque anda más o menos bien, ¿ya? Es para que se hagan una idea. No funciona para todos los casos, efectivamente, pero anda muy bien el método del gradiente. Y ya lo alcanzamos a mencionar, es lo que está acá, ahí está el resumen, digamos, el pseudocódigo, y es una herramienta súper, súper buena. Les dejo ese ejemplito para que lo puedan graficar en Excel, eso es un manto, así, es un manto, seguramente está en 1, ya en 1,1, creo. Ese máximo debe ser 1. Pero ahí evalúenlo ustedes, lo pueden hacer en el mismo Excel, ¿ya? Lo que pasa es que es más largo porque en cada punto hay que resolver un mini problemita de optimización. Entonces plantean lo que sea, lo primordial es plantear esa ecuación que está acá, el punto 2, eso es lo complejo. Después plantear este problema de optimización, un problema de optimización que se puede resolver a su vez anidado con un Newton, porque es un problema, fíjense que ese problemita de optimización en el paso 1 es un problema en una dimensión. Entonces lo que están haciendo es resolver optimización en una dimensión, pero en la dirección del gradiente, muchas veces, para encontrar un problema en múltiples dimensiones. Eso es genial, chiquillos. Eso es, hay que tener mucha ocurrencia para que alguien haga eso. Entonces, tiene años, pero yo no sigo de parar de sorprenderme la inteligencia. ¿Ya? Fíjense lo que hicieron. Bueno, teníamos para unilineal. Bueno, en multivariado hagamos exactamente lo mismo en la dirección del gradiente a punta de problemas de una dimensión. Maravilloso. ¿Ya? Súper, súper, súper ingenioso. Ok.
La extensión, ese anterior es el método del gradiente. La extensión formal del método de Newton es llegar ahora al uso del gradiente de orden 2, que era lo que Newton en realidad hizo, que fue el Taylor de orden 2, derivarlo y encontrar el punto de actualización. Si nosotros hiciéramos exactamente lo mismo, que sería la versión, ¿se acuerdan de la ecuación de Newton? De hecho, la puedo pegar acá, creo. Eh, pero está acá. Es esta. Esta es la ecuación de Newton. No, no me deja. Pero la ecuación de Newton es hasta aquí. El xi más 1 es igual a xi por menos. No es igual. Menos el ratio entre df y df2'. Esto que está acá es exactamente lo mismo, pero en el caso multivariado. Entonces, esa extensión, que es la extensión, mira, aquí lo había dejado, no me había dado cuenta. Qué volado. No importa, lo borro. ¿Cómo lo delete? Ahí está. Ok. Aquí les dejo, porfa, que ustedes vayan al 13.6 en la versión web que alguna vez conversamos del Hilliard-Lieberman. Vayan a los primeros videos. Estoy viendo, entre paréntesis, que para los compañeros del otro semestre se digitalice el Hilliard para poder mostrarlo formalmente. Por el momento no puedo, por todo este tema de la contingencia no he podido moverme con eso, pero ya para el otro semestre esperamos que sí. Igualmente de ustedes les traspasé el material desde mi apunte y los ejemplos se los hemos ido desarrollando a mano y en Excel, pero bueno, para el otro semestre. Compañeros que no saben, pero les comento a ustedes. Este método les dejo de tarea, pudieran hacer ese ejemplito chiquito, está resuelto en el Lieberman, este ejemplito chiquito cuando digo este que está acá. ¿Ya? Traten de tomarlo y aplicar el Newton en su versión multidimensional. Súper, súper útil, ¿ya? Es un modelo muy, muy útil. Déjenme, les quería pedir un favor, Yo tengo ahora una PowerPoint. Quería terminar esa PowerPoint, que termináramos también el curso y no hacer break, pero terminar un poquito antes. Porfa, les pido porfa y que me disculpen con eso y voy a ir con la PowerPoint ahora, ¿ya? Cuando termine con la PowerPoint les voy a mostrar unos casos y vamos a estar terminando un poquito antes, ¿ya? Vamos con la PowerPoint. Vamos con la PowerPoint. Discúlpenme, chiquillos, porfa, se me había olvidado decirles al principio, les pido eso como favor. Vamos con la PowerPoint. ¿Qué quiero hablarles? Quiero hablarles de heurísticas. ¿Cuál es la definición de una heurística? ¿Qué es una heurística? Una heurística es un método aproximado que permite encontrar una buena solución para un problema en general, pero en particular en este mundo de programación matemática. ¿Ok? ¿Cuál es la gracia de las heurísticas o cuál debe ser la gracia de las heurísticas cuando ustedes puedan diseñar una heurística? Es que sea rápida. ¿Ya? La desgracia es que no es el óptimo global, pero las gracias es que son rápidas. Así que si uno va a hacer una heurística, que se preocupe que sea rápida, porque si no es, mejor nos vamos para la casa. ¿Ya? La heurística debe ser rápida. Les voy a hablar, existen muchos enfoques para ser heurísticos, pero hay dos enfoques que son, dos grupos o dos vertientes que son las más famosas. La primera es la que es basada en métodos basada o inspirada en Newton, ¿ya? O en métodos exactos, y la otra que se basa en comportamiento o procesos en la naturaleza, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno hace una heurística basada en Newton, uno dice, mira, ¿sabéis qué? Yo no sé si esta cuestión va a realmente converger, pero voy a empezar a poner una serie de reglas que son excepciones al Newton, en la cual yo eventualmente sé que encontré un óptimo local, pero eventualmente si yo me corro un poquito
de este óptimo local, pudiera ser que empiece a mejorar mi función objetivo si estoy más lejos de este punto, y voy a soportar esa pérdida de ganancia saliéndome de las bases de Newton, pero ocupando sus mismas definiciones de paso y todo, pero después si es que yo no encuentro en esa zona algo mejor, entonces me quedo con lo que tengo. Pero si empiezo a encontrar algo mejor en cerca de ese valle o de ese pique que yo haya encontrado, entonces me cambio y sigo buscando en esa nueva zona. ¿Ya? Ese es como a grandes rasgos lo que hacen los de las familias matemáticas, las familias de Newton. Los otros son de la familia de la naturaleza. Los dos más clásicos, o sea, hay muchos, ¿ah? Pero hay unos que emulan el comportamiento de las pirañas, que ya lo vimos, hay unos que emulan el comportamiento de abejas, hay otros que emulan el comportamiento de las hormigas, las colonias de hormigas, por ejemplo, se ocupan mucho para la minería, y son estrategias que uno debe adaptar para, para el determinado problema. En general, funcionan bastante bien cuando uno está en presencia de optimización continua. Pero cuando está en presencia de optimización entera, eh, pueden no irles tan bien estas dos familias que les dije. ¿Ya? Hay uno que está estando dentro de la familia número 2, siendo esta el 1 y esta el 2, que quiero hacerle una mención especial, digamos, una mención especial, que es los algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos, estando dentro de la familia digamos, de los procesos de la naturaleza, eh, es muy robusto para todo lo que tiene que ver con optimización entera, ¿ya? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? De nuevo, para variar no estoy ocupando el PowerPoint, disculpen. Me voy a ir al PowerPoint y no me desordeno, discúlpenme. Okay. ¿Qué es lo que son las heurísticas? Ya les dije qué son las heurísticas, son métodos que te permiten encontrar buenas soluciones, pero lo interesante acá es que sea rápido, ¿ya? Esto es lo primordial de esta cuestión, que sea veloz. ¿Cuáles son los aspectos importantes? No encuentra el óptimo necesariamente, eso ya lo dijimos. Anda cerca, obviamente que sea rápido, pero que ande lo más cerca posible. Y lo otro que es súper importante es que se me había olvidado mencionarlo, es que cumpla con la factibilidad del problema, ¿ya? Esto cuesta bastante cumplirlo y hay que ir diseñando adentro de las heurísticas como para que cumpla. ¿Por qué les mencioné? Y aquí es donde entra el tema de la optimización no lineal y restricta. Se torna súper relevante cuando se torna súper complejo para los heurísticos resolver o hacer toda la casuística relativa con las restricciones, porque no existe un marco general que te permita abordar todas las restricciones de cualquier problema de cualquier negocio. Son todas muy diversas y dependen del caso a caso. Uno puede, por supuesto, las menor igual o la gran M, algo que uno llama o menos está estandarizado, pero hay mucha variedad de restricciones, difieren en el orden en el cual se van aplicando, la prelación, digamos, la relación ordinal en la que van acotando el dominio, el poliedro, el polítopo de restricciones. Entonces, en general, es muy fregado lidiar en heurísticos, que son diseños ad hoc de métodos, para cumplir la factibilidad. Y una alternativa que se ocupa bastante no es proceder con el problema original, sino que hacer transformaciones del problema original. Y ustedes me van a decir, ¿pero qué significa eso? Les voy a dar un ejemplo más elaborado para aplicar un PCO, que es un paper que tengo en revisión ahora, pero el problema de transformación más simple y que ustedes ya lo manejan es resolver el KKT. O más que el KKT, resolver el lagrangiano con todas las restricciones relajadas. Cuando uno resuelve el lagrangiano, todas las restricciones relajadas, digamos, o el que es equivalente a resolver el KKT,
uno está abordando un problema de optimización irrestricto, pero que tiene más variables que el problema original. Pero al ser un problema de optimización irrestricto, uno no se tiene que preocupar de la factibilidad del problema y puede proceder con un heurístico de forma más fácil, ¿ya? Eso es súper relevante. Nos salen los libros, se los recomiendo de viejo. Entonces, a mí me ha salido mucho más fácil en la práctica proceder con transformaciones del problema que representen la condición de optimalidad, pero no con el problema en su forma original, porque es súper difícil poder diseñar técnicas que te permitan lidiar con la factibilidad, ¿ya? Entonces esa recomendación, más que de libro, es de viejo, se las doy de viejo. Ya les voy a dar un par de ejemplos con unos papers, y yo estoy seguro, y por eso que me gusta hacer investigaciones a ese respecto. La cuestión se puede, y yo lo he propuesto en mis investigaciones, se puede estandarizar. Y es natural que uno, más que estar con la casuística, que en todos los libros de heurística, ay no, que la casuística, yo estoy cierto que esta cuestión se tiene que poder, se tiene que poder generalizar. Si es un esquema, solución como cualquier otro, no tiene por qué estar dependiendo de un diseño ad hoc. Y la forma que natural de hacerlo es a través de una transformación del problema original en un problema restricto, algo que siempre se puede hacer vía lagrangiano. Es para mí evidente, ¿ya? Por supuesto, para mí es evidente, esa es una opinión personal, por eso se los dije que es un dato viejo y sigo discutiendo con mis colegas que me revisan los papers y nos peleamos con nuestras posturas, o por supuesto una pelea académica, digamos, de estilo figurado. ¿Okay? Entonces, vamos, ¿cuáles son algunas de las heurísticas que están en la literatura? Las más famosas, digamos, la de tipo goloso o greedy, siempre no sé cómo traducirlo, a veces lo traduzco como avaro, goloso, no sé, pero el principio del greedy es hacer lo mejor o lo que más me conviene en cada paso. Es como ser súper miope, no mirar el futuro, sino que simplemente voy haciendo lo que más me gusta en cada punto. Soy súper miope, ¿ya? Esa es una estrategia del tipo greedy. Hay otras estrategias que son de local search, que dentro de ellas está Taboo Search y Simulated Annealing. Ya voy a decir de qué se tratan, que se basan en dos principios, que de hacer digamos, un survey en la zona del mínimo actual local, y en esa zona local se intensifica en las zonas donde te va yendo mejor, a pesar de estar empeorando. Ya lo explico con un monito más adelante. Dentro de esa familia está el Taboo Search y Simulated Annealing, que ya lo explico, y los genéticos, que vamos a volver sobre ello y con un ejemplo. La heurística del tipo goloso ya les dije, la estrategia es hacer lo que más me gusta en cada paso, donde esto tiene una mayor aplicación, una típica aplicación en el problema que se llama el árbol de mínima cobertura. Está en el apunte. El árbol de mínima cobertura es un grafo no dirigido, o sea, sin flechas, y en ese grafo no dirigido, uno lo que hace es lo siguiente. Tienen un grafo no dirigido en que tenemos unos arcos que unen, estos, estos nodos que están acá, pero esta unión no es que yo realmente quiera o deba hacer todos estos arcos, sino que debo enfrentar la decisión de si hago mm, sí o no, sí o no, el arco que está en azul. ¿Lo voy a hacer sí o no? ¿Y cuál es el criterio? Tengo que minimizar el costo, que puede ser una distancia, tiempo, lo que sea, supongamos que costo. Y ese costo es D, ¿ya? Es decir, tengo que implementar los arcos más baratos. Y si uno lo mirara en términos digamos, gráficos, una forma de poder solucionar este problema, no sé si lo dibujé más abajo, no está el monito, así que me sirve esto que estoy dibujando.
forma de hacer esto es decir, mira, si yo tengo estos nodos que están acá, una forma de la que yo pudiera hacer es empezar a conectar desde el arco más chiquitito, porque sé que va a ser el que me va a causar menos impacto en la función objetivo. ¿Y de qué manera los voy a conectar? Bueno, de manera que no forme un ciclo, porque si forma un ciclo implica que estoy incurriendo siendo suboptimal. Y además de no formar un ciclo, cuando yo termine tengo que haber conectado a todos los nodos, es decir, tengo que tener n-1 arcos. Y adicionalmente tengo que asegurarme que no hay ciclo, que esas eran las dos cuestiones. Ya explico esta otra si es que fuera necesario, que esta es la formulación matemática que para mí no tiene tanta relevancia, pero tiene más relevancia esto que voy a explicar acá. Entonces, el objetivo, conectar todos a mínimo costo sin ciclos. ¿Cuáles son los dos approaches que existen? Las dos aproximaciones que existen son el método de Kruskal y el método de Prim. Ambas son heurísticas del tipo goloso, pero que, dadas las características del problema, encuentran una solución optimal. Voy a explicar la de Kruskal, y la heurística de Kruskal lo que hace es ordenar los arcos desde el más barato hasta el más caro, y empieza a agregar del arco más barato hasta el más caro, siempre y cuando no formen ciclos, y se detiene cuando todos los nodos están unidos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que haría Kruskal? Ese es el más chiquitito, lo voy a hacer más o menos al ojo, hay unos que se parecen, ustedes pudieran discutirme, pero entiendan digamos, digamos, docente, con fines docentes. Supongamos que este es el segundo más chiquito, después vendría este, el tercero más chiquito, después este, el cuarto más chiquito, y uno pudiera decir, ah, pero mira, parece que este es el que viene más chiquito, pero ¿lo voy a elegir? No, no lo voy a elegir porque sabéis que lo que pasa con eso es que me forma un ciclo. Ah, entonces lo dejamos fuera. Listo. Seguimos. Ese es el más chiquito. Después pudiera ser este de acá o este de acá. Ah, los dos me sirven, así que puedo poner este. No, mentira, ese no, porque hay uno más chiquito por acá. Y después, mire, este de acá. Ah, estamos bien. Y después pudiera preguntarme, ¿ese me sirve? Y la respuesta es no, porque me forma un ciclo. Así que lo descarto. No me sirve. Lo saco. Pero ahora vendría este que está por acá. Después, ¿quién viene? Ah, ¿viene alguien más? No, no viene nadie más, porque ya conecté todos los puntos rojos. Eso es Kruskal, eso que acabo de explicar ahora. ¿Ya? Se llama Kruskal. Y esa es una heurística del tipo goloso, ¿ya? Del tipo greedy. Esto se puede implementar y su pseudocódigo genérico es el que está acá. Uno pone una función, digamos, en el cual pone la condición de minimización de costos totales y va agregando digamos, va agregando subíndices, va agregando pedacitos de arco, de modo de ir cumpliendo con las restricciones. Eh, ¿Qué formas hay de, pues qué forma? ¿A qué modelos se pueden aplicar? Por ejemplo, al problema de la mochila. Tiene esa forma. Aquí está al Facility Location, que es el problema de localización de bodegas, que es muy clásico, que ya se lo preguntamos hasta en la tarea, en versiones parecidas, digamos. Y aquí está la formalización en términos genéricos. ¿Ya? Uno puede escribirlo en términos genéricos. A mí lo que más me importa, chiquillo, es que hayan entendido eso. ¿Ya? Si entienden eso, ustedes dicen, ah, ok, esta cuestión es como que si fuera programación dinámica, pero la programación dinámica es súper completa porque sí ve el futuro. Este problema es miope. Hace lo mismo la programación dinámica, optimiza paso a paso, pero no ve el futuro. Hace lo que le va apareciendo mejor a cada paso. ¿Ya? Es más limitada, pero es rápida, es veloz, es muy, muy rápida. No tiene la maldición de la dimensionalidad como la programación dinámica. Vamos a una heurística del tipo local. No sé si es el monito. Sí, sí, es el monito. Aquí está el monito. La búsqueda local es lo siguiente. Imagínense esa figura que está acá. E imagínense que algún método de Newton, por ejemplo, imagínense que un Newton empezaron a buscar acá y llegó rápidamente para allá. ¡Pum! Después en 3 pasos llegó a ese punto rojo. Voy a ocupar otro color, chiquillos.
para otro color, entre verde, no sé. ¿Ya? Entonces, supongamos que un Newton haya hecho eso. Muy rapidito se fue para allá. Se fue hacia ese punto, al punto rojo. Pero cuando estamos en ese punto rojo, Newton va a detenerse. Y Hernán, no sé cuándo hiciste esa pregunta. ¿La hiciste recién o Hernán? ¿La hiciste recién? Sí, la hiciste recién. Sí, para allá voy, para allá voy. Sí, para el greedy. Ojo, no, ninguno, ni el greedy ni el búsqueda local, aseguran la optimalidad. Ninguna heurística asegura optimalidad. Ahora, con base con base en solo en este caso, no es solo en este caso, pero al menos en este caso, Kruskal y Prim, no es que todas las heurísticas del tipo greedy, ojo lo que estoy diciendo Hernán, lo que estoy diciéndote es que Kruskal y Prim para el problema del árboles de mínima cobertura, de minimum spanning trees, Kruskal y Prim encuentran el óptimo. Pero no es que todas las heurísticas, de hecho, las heurísticas no llegan necesariamente al óptimo, ¿ya? Entonces, mi respuesta es, ¿llega al óptimo? Tu pregunta es, ¿llega al óptimo? Las heurísticas no necesariamente, pero Kruskal y Prim dentro de minimum spanning tree sí, ¿ya? En ese caso particular. Eso. Vamos con el búsqueda local. Y vamos ahora, búsqueda local. Imagínense entonces Newton llegaría hasta ahí. Y ahí se queda pegado Newton porque no tiene más que hacer. Newton busca, como en el Excel, buscaría, se queda ahí y ahí quedó tirado. Pobre Newton, no hizo nada más. ¿Qué es lo que haría eventualmente la bisección? Tú lo ponen acá, la ponen acá y llegaría ahí. Después de un poco de búsqueda, la bisección quedaría pegada justo en el del medio. Pero ninguno le apuntaría al de acá. Habría que ajustar la bisección o ajustar el Newton para que la búsqueda fuera un poquito más allá, pero todo sería a mano, no habría algo como, y a mano porque yo sé para dónde va la micro, pero no necesariamente esa es la solución. Es una solución, digamos, ad hoc, porque yo sé para dónde va la micro, pero eso no tiene ningún sentido porque en la práctica yo por algo estoy haciendo la búsqueda porque no sé dónde está el óptimo. Entonces, ¿qué es lo que hace la búsqueda local? Sistematiza esa duda que yo tengo respecto de que si es que este realmente es el óptimo. O sea, el que me hacía la pregunta de que si funcionan solo para convexo. Cuando yo estoy en convexo, mundo maravilloso, encuentro el óptimo. Pero cuando yo estoy en mundo no convexo, altamente no convexo, como la gaussiana por seno que mostré cuando hicimos las pirañas, yo tengo que decir, ok, el método exacto no me funcionó, y voy a tener que sistematizar una forma en la cual poder salirme de esos óptimos locales. Y una forma sistemática de poder salirse de los óptimos locales es una técnica que se llama la búsqueda local. Y la búsqueda local es lo siguiente. Yo encuentro un óptimo o una buena solución, pudiera ser en una primera pasada con Newton, por ejemplo, y en torno a esa nueva solución, busco puntos al lado, alrededor, geométricamente hablando, digamos, cerca, en la cercanía, matemáticamente hablando ahora, en la bola de radio epsilon alrededor de ese punto en rojo, y busco en esa zona algunos puntos, pudiera yo definir el número en la misma heurística, buscar 3 puntos para un lado, 3 puntos para el otro, 9.000, 100.000 puntos en forma aleatoria en torno a una bola de radio no sé cuánto. Yo defino el criterio, pero yo busco en torno a ese punto y veo si es que dentro de esos puntos existe algo mejor. Fíjense, el mismo criterio de Newton, el mismo criterio de bisección, pero en la bisección yo buscaba un delta para adelante y un delta para atrás. Aquí busco en torno. Con Newton yo busco para dónde me lanza el ratio de las derivadas, de la primera y segunda derivada, y busco para allá. Acá no, acá busco en una zona, y por eso se llama búsqueda local. En el entorno, en la localía de esa, busco localmente en torno a esa.
Y si encuentro alguna mejor solución, entonces voy y me paro en esa mejor solución, que es esa que acabo de marcar, en rojo. Y luego que me paro en esa nueva solución, hago exactamente el mismo proceso. Y busco 3 para el lado derecho, 3 para el lado izquierdo, y me encuentro con que eventualmente hay algo mejor. Y después me paro en este punto y hago exactamente lo mismo. Busco 3 para el lado derecho, 3 para el lado izquierdo, y me encuentro con que hay algo mejor. Y eventualmente me voy a quedar ahí. ¿Por qué? Porque no tengo todavía cómo calibrar con esta técnica tan simple como el espaciamiento de la zona de búsqueda, y eso sí se puede mejorar, ¿ya? Eso se puede mejorar, de hecho ya vimos digamos, las pirañas, pero la primera vuelta es busca entorno, y a pesar de que empeore, busca en el entorno, y a pesar de que hubieran algunos que son peores, insiste en tu búsqueda porque alguno de ellos pudiera llegar a buen resultado, ¿ya? Ahora, si busco hartas veces y nada mejora, es lo mejor que puedo hacer con la heurística. Pero no tengo certeza, lamentablemente, de que sí realmente es óptimo. Porque yo pudiera haber tenido la mala pata de no haber puesto ese punto y que el tercer punto de búsqueda haya sido ahí. Entonces me hubiera quedado más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, más bajo, más bajo. Conclusión es ese. Y pudiera haber fallado. Y falló nomás. Es algo que hay que vivir con eso. Hay que lidiar con ello nomás. ¿Ya? Es así la vida con las heurísticas. Ahora, ¿qué? Aquí está la animación, seguro, la hice ahí a mano, pero estaba la animación que no me quedó en PDF, pero ya lo hice a mano, así que no importa. Los pasos de la heurística son, digamos, ahí está la formalización, no quiero entrar en detalle del pseudocódigo, no, en realidad no es relevante para el curso, lo que me importa es eso que les expliqué acá, ¿ya? Ok, vamos a algún ejemplo, por ejemplo, heurísticas de búsqueda local, en el problema del Traveling Salesman Problem, en ruteo vehículo, digamos, el Traveling Salesman Problem es el problema más simple de ruteo vehículo. En el curso nosotros vimos ruteo vehículos con ventanas de tiempo. La versión más simple del ruteo vehículo con ventanas de tiempo es que no tenga ventanas de tiempo y que sea una sola persona la que se tiene que dar un tour, un solo tour. Esa es la versión más papa. Nosotros vimos la más difícil. ¿Ya? Entonces, en el problema del vendedor viajero, que también que se llama, uno lo que puede hacer es probar, dada una determinada solución, es probar distintas combinaciones en torno al vecindario en torno a la vecindad de la solución actual. Entonces, cuando uno lo ve en el gráfico que habíamos visto antes, la vecindad es súper fácil de entender porque es en torno a esa zona, pero en este caso particular, cuando por ejemplo un grafo, uno no sabe cuál es la vecindad. Y una vecindad son soluciones que se parecen mucho. Y que, por ejemplo, hacer swaps en vez de estos arcos, hacer, por ejemplo, los arcos que están en rojo. Y eso sería una vecindad. Hacer pequeños cambios en la solución de modo de ver cómo le va a esa nueva solución. Entonces, una solución sería, por ejemplo, cambiar los negros por los rojos, otra pudiera ser invertir este orden, invertir un orden, y eso que está ahí explicado se aplica, digamos, en muchas soluciones. En la medida que va mejorando, uno es como lo doy este ejemplo como para que se entienda que también se puede aplicar a programación entera. ¿Ok? Ahí está la formalización de búsqueda local. Le subí el PowerPoint. Le subí en PowerPoint porque ahí se pueden ver las animaciones. Creo que le puse animaciones. Estaba print, creo, ahí. Okay. Y después de eso, sí, dígame. Consulta, o sea, allí podemos entonces hacer también como una combinación entre el goloso y el de búsqueda local. En efecto, súper buena pregunta, gracias. En efecto, hay una vertiente que se llama los métodos ensemble, o sea, ensamblaje, hacer ensamblaje, eso tiene súper bien, Armando. Efectivamente, una vertiente súper buena es hacer ensamblado de métodos.
Entonces lo que uno hace es que parte con Newton, se cambia a annealing, parte con, ve cómo le va a annealing y después sobre el punto, como por ejemplo acá, hagámoslo con un ejemplo, para no, como por ejemplo en este monito de acá, parten Newton, después búsqueda local, después acá hacen Newton, llegan al mejor, búsqueda local, llegan a ese y después Newton, ¿ya? Entonces, cuando se hace esa mezcla, le va súper bien. Así que eso sí se hace. El punto es que mientras más complicaciones uno le pone, más lento se hace. Porque al final del día terminaron haciendo 3 Newton y 3 búsquedas locales. Entonces eso se pone difícil de programar y todo. Pero funcionan como avión. Funcionan espectacular. Ya funcionan súper bien. Así que gracias por la pregunta, Armando. Se llaman métodos ensamblados. ¿Ya? Lo pueden buscar, de hecho. ¿Ya? Ensemble. ¿Ok? Eso. Después de eso, la búsqueda tabú se basa en lo siguiente. Es como seguir haciendo Newton por una cantidad de pasos a pesar de que yo empeore, pero cuando empiezo a mejorar, voy y le meto de nuevo a la búsqueda en esa zona de mejora. Si es que no mejoro después de un cierto número de pasos, entonces me quedo quieto en donde estaba. ¿Cuál es la idea de fondo? Creo que está la animación en este caso, sí. Imagínense que ese fue el punto en el que encontré una bisección y quedé ahí al medio, por ejemplo. Y cuando encontré dije, pero ¿qué pasa si yo empiezo a aplicar algunos movimientos, por ejemplo en Newton o con algún paso predefinido, con un paso fijo T, si que fuera multidimensional, en ese T que optimizábamos en el otro PDF, y empiezo a buscar el primer paso que doy. Mira, me fue peor, ya no importa. Tabú, por eso se llama tabú, es como búsqueda en una dirección prohibida, ¿ya? Por eso se llama tabú. ¿Por qué es prohibida? Porque desmejoro en esa dirección, pero me aguanto que desmejore, porque sé que pudiera ponerse mejor en un ratito más. Entonces digo, búsquedo y doy un paso. Y después que doy un paso digo, interesante, di un paso y empezó a mejorar, pero todavía no le gano a lo antes que tenía. Entonces, pero se puso interesante. Sigo buscando y doy otro paso. Espectacular. Le gané. Y sigo, y eventualmente sigo buscando. Lo malo es que, como no tiene la inteligencia que tiene Newton, él pudiera decir, busca 4 veces para adelante y se va a quedar ahí parado sin llegar acá. Entonces hay muchas estrategias de programar esto, que una, por ejemplo, son con ensemble, con ocupar el ensamblaje y hacer un Newton desde ese mejor punto, o de ese mejor punto seguir buscando hasta que ya no mejore y quedarse con ese punto de no mejora. ¿Ya? Existen varias alternativas. Pero ese es el principio de la búsqueda tabú, es buscar hacia una zona en la cual yo empeoro la función objetivo, pero con la esperanza de que va a empezar a mejorar, ¿ya? Y puedo llegar eventualmente a una mejor solución. Si no lo logro, me quedo con lo que tenía. Después de eso, bueno, está el pseudocódigo. Hay una técnica que se basa en esto. Esto es lo que yo, bueno, y uno juega cuando niño, yo juego con mi hija a esconderle cosas y el juego cuando le escondo algo, yo le digo tibio, tibio, frío, frío, caliente, caliente, y eso significa que ella está más cerca o más lejos de encontrar el objeto, es decir, de encontrar la función objetivo, en este caso un juguete que yo le haya escondido, lo que sea, y este juego que hacemos los papás con los hijos, seguramente sus papás te lo hicieron a ustedes, yo, no sé, en forma, digamos, muy ilustrativa, lo hago como para explicar este método. ¿Qué es lo que hace este método? Este método hace lo siguiente. eh, Más que entrar, lo voy a explicar en palabras, más que entrar en esta cuestión. Este método hace lo siguiente. Este método define una función de temperatura. Y esta función de temperatura tiene que ver con que si ustedes empiezan a buscar, y la función, imagínense que es un máximo, y cuando empiezan a buscar más o menos en la misma metodología con la que buscaban en Taboo Search, y se dan cuenta que esto empieza a empeorar, hacen una función, y esa función es de temperatura, que tiene que ver con
de hecho se trae desde la química, digamos, digamos, las ecuaciones de transferencia de calor, que se hace una función de temperatura que te indica que en la medida que hay un delta que te perjudica en la función objetivo, se empieza a enfriar esa función de temperatura, baja la temperatura, y por ende se hace poco atractivo buscar en esa zona. Pero cuando la función objetivo mejora, empieza a ponerse más caliente, entonces mejora la función objetivo y empieza a decir, oye, busca por acá. Por eso que es como frío, frío, tibio, tibio, caliente, caliente. ¿Ya? Pero no es exacto, pero ocupa esa función de temperatura para ir buscando en el mayor y menor. Esa función de temperatura es una función exponencial, donde el delta es la variación de la función objetivo, y bueno, esta es una normalización nomás, pero da igual. Lo que más me importa a mí es que se sistematiza el efecto de Taboo Search, porque Taboo Search dice, ok, busca 4 pasos más adelante, si mejora, sigue, si no mejora, quédate. Pero acá te dice, oye, busca para todos lados y busca para donde mejore. Cuando se ponga tibio, tibio, caliente, caliente. Y cuando ya pare esta cuestión, cuando ya se enfríe, cuando ya no tengáis nada más que hacer, cuando esto se congele, entonces ya quédate ahí donde estaba. ¿Ya? Entonces el principio de annealing funciona súper bonito, súper bien. Algoritmo genético. Déjenme hacer... Les voy a ir explicando, lo voy a dejar ahí, que los pasos principales. Lo que uno hace es lo siguiente, chiquillo, en algoritmo genético. Cuando uno está en presencia de algoritmos genéticos, lo que está emulando es los procesos evolutivos de Darwin, ¿ya? Y lo que uno hace es que define una serie de individuos que son X, digamos, son X vector, digamos, son posibles soluciones para el problema de optimización, y define 2n, un número par, 2n valores distintos de esos vectores, ¿ya? O sea, son 2n vectores, son vectores pertenecientes digamos, de 1 hasta 2n, de 1 hasta 2n vectores, y estos vectores son posibles soluciones, ¿ya? Posibles soluciones del problema, ¿ya? Ordeno esos vectores de tal modo de que defino que los primeros n son lo que yo voy a llamar, estos 2n van a ser, digamos, los progenitores, los papás y las mamás. Los primeros n pudieron por dar lo mismo, pero los primeros n van a ser los papás, los segundos n, para completar los 2n, van a ser las mamás. Y lo que uno hace es que a cada uno de esos vectores, que son posibles soluciones a la función objetivo, uno les mide una función, les mide la función objetivo, eso se llama el fitness, y yo los ordeno, los puedo ordenar, puedo decir del que tiene mejor fitness al que tiene peor fitness, ¿ya? Y cuando yo los ordeno, entonces puedo saber cuál es el mejor individuo o el individuo más apto, según lo que diría la teoría evolutiva de Darwin, para ese entorno, que el entorno sería la función objetivo. Entonces, el individuo más apto sería el que tiene mejor función objetivo, que puede ser mínimo, máximo, costo, lo que sea, cobertura, cualquier cuestión. Y después que yo hago eso, lo que hago son hago un pareo de padres con madres. Busco de a pares y hago que ellos se crucen para tener, progenie, para tener hijos, ¿ya? ¿Y cómo se hace eso? Yo junto 2 soluciones y con algún criterio, hay muchos criterios, ya lo voy a explicar, mezclo esas 2 soluciones. Por ejemplo, en el caso continuo un criterio pudiera ser el promedio entre las 2 soluciones. En un caso entero, por ejemplo, pudiera ser las primeras componentes son del papá, las segundas son de la mamá, la primera del papá, la segunda de la mamá, la tercera del papá, etcétera. Hay muchas formas de mezclar, muchas formas, y esas formas han sido estudiadas. En general, aquellas formas que maximicen la entropía son las que se demuestra que les va mejor, pero eso ya entrar en mucho detalle. Desde el genético, quédense por el momento que uno define una estrategia como para que haya una mezcla entre los dos papás. Y adicionalmente,
Adicionalmente, no me quedo solo con ese punto de mezclar, ya no estoy mirando sí, estoy bien, ¿ya? La PowerPoint. Y cuando uno ya se hace el cruce, lo que viene no se queda solo con eso, sino que además le pone una mutación al hijo. Y esa mutación es aleatoria, ¿ya? Le pone algún cambio al hijo. Por ejemplo, si fuera que son las posibles localizaciones de bodegas en un mapa, y yo me quedo con las primeras localizaciones de la mamá, las segundas localizaciones del papá, y yo aleatoriamente apago o enciendo una del papá y una de la mamá. Eso podría ser, por ejemplo, una mutación, ¿ya? Pero de forma aleatoria. Y cuando hago eso, se van a generar n hijos. Por cada par de papás e hijos, de papá y mamá, se genera un hijo. Y me van a quedar, por ende, 3n individuos. Y de esos 3n individuos, yo a todos les calculo su función objetivo, su fitness, y escojo a los 2n mejores. Después que escojo a los 2n mejores, vuelvo a hacer todo de nuevo, ¿ya? O sea, hay una nueva generación. Y esa nueva generación son los mejores después del proceso que acabo de escribir. Si uno repite muchas veces esto funciona como avión, chiquillos, funciona, ni les explico cómo de bien, ¿ya? Les voy a presentar ahora en forma muy somera, un par de publicaciones que tengo en revisión en este momento, que son, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con técnicas evolutivas, digamos, y todo lo que es analítica y ciencia de datos, pero en un área particular. También hago otras cosas, ya les mostré de ciencia de datos más la parte estadística, pero estamos en optimización, así que me voy a fijar allá. Estos están en revisión, así que mientras no estén publicados, son mi opinión personal, pero están en una buena etapa de revisión, ya están, espero, aceptados prontamente, pero de hecho les voy a mostrar abiertamente la versión revisada, ¿no? Para que ustedes mismos vean que es un draft, ya, estamos en proceso de revisión hace rato. Y este modelo que está acá, aquí está la pelea con los colegas de otros países que me critican y todo, y aquí está el paper corregido, pero me voy a ir a la versión final, a la versión, digamos, que estoy proponiendo que sea final. Déjenme si tengo algún monito explicativo acá que sería súper bueno. Este proyecto es un proyecto que hace la localización óptima. No hice ningún mono y eso es mala cosa. Déjenme lo explico. A ver, mono. Acá está. Ya. Esto que está acá hace la optimización. Ustedes tienen un mapa. Vamos a poner un mapa. Y en ese mapa, ustedes tienen la posibilidad de instalar algunos centros de atención de salud. Estos centros de atención de salud son de 3 tipos. Son de atención primaria y urgencia, da lo mismo los nombres, son tipo 1, 2 y 3. El primero atiende solo a lo más leve y el último atiende ya puede atender hasta cirugía. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es diseñar un sistema de salud tal que sea bueno en calidad de servicio para los pacientes, pero adicionalmente también minimice los costos del sistema del ministerio. Esto, que actualmente está en revisión, queda un problema de localización parecido entre comillas, parecido a la representación que ustedes conocen del Facility Location, pero con un pequeño gran problema. Y el pequeño gran problema es que se trata de un problema altamente no lineal. Y ese problema altamente no lineal, que te voy a dar un ejemplito nomás de lo altamente no lineal que es. Y ese problema no lineal, por ejemplo, uno de sus parámetros es la probabilidad, y la probabilidad es ese chorizo que está ahí, que es la ecuación
es la ecuación 56. Solo un ejemplito nomás, para que vean. Y cada una de esos, de hecho, de las funciones de ese chorizo es otro chorizo no lineal. Entonces, es el mismo problema de optimización del facility location, sí, pero con funciones de costo no lineal, con funciones de probabilidad de que la persona ocupe la bodega, en este caso un hospital, no lineal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ocupamos un algoritmo genético, porque es un problema muy recontra complicado, pero no solo con un algoritmo genético, sino que además tiene la determinación de un punto fijo entre medio, pero en grandes rasgos, ya pitos y flautas, sacándome de encima, digamos, todo lo que tiene que ver con la parte numérica y novedad científica, es un algoritmo genético. Y en ese algoritmo genético lo que nosotros definimos es de qué tipo iba a ser la instalación y si va a estar o no abierta, de qué capacidad, cuántos servidores iba a tener. Es súper no lineal el problema, es súper entero, digamos, súper discreto, digamos, es entero, programación entera. Les voy a mostrar simplemente la convergencia para no entrar en el detalle. Lo hicimos con un algoritmo genético. Ahí está el pseudocódigo, cómo nos fueron los resultados, cómo se modelan las funciones no lineales, digamos, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pero hay algo que quiero mostrarles. Es lo siguiente, lo puse o no. En paso de Gil, no, acá está. Miren esto que está aquí. Esto que está aquí es cómo le fue al algoritmo genético. Y aquí está graficado con poblaciones iniciales de 200, 300, 400, 500 y 600. Con esa cantidad de poblaciones iniciales corrimos el algoritmo genético. Y vimos cómo le iba al mejor, el gráfico está ahí, está graficando al mejor de la generación. Chiquillo, este problema es súper difícil. O sea, no estoy hablando de que es un problema de gran escala, probabilístico, no lineal, probabilístico estocástico, digamos, en el tiempo, es un problema muy fregado. Iteración, perdón. Iteración 18, está listo. Todas las generaciones, todas las poblaciones llegan al mismo óptimo. Todas las poblaciones llegan al mismo óptimo. 22.500 millones de dólares. Todas las soluciones llegan al óptimo. Esto que está acá es la potencia que tienen los algoritmos genéticos. Claro, ustedes le van a decir a una persona teórica, un matemático teórico, que vayan a resolver esta cuestión con algoritmo genético y le da un ataque, ¿ya? Le da un ataque y no va a querer hacerlo. Pero créanme que ustedes cuando están en la empresa y tienen que diseñar una cuestión rápido, y tienen que responder rápido, y tienen que hacer cuestiones de verdad, digamos, ocupen heurística, chiquillos. Ocupen heurística. No se pierdan con otra cosa. ¿Ya? Este es un ejemplo y espero que prontamente, eventualmente, de hecho esto lo sometí hace poco, lo sometimos hace muy poquito, así que espero que pronto se convierta en ciencia. Por el momento es una opinión, es un draft nomás, por el momento es una opinión mía, de mis colegas y mía. ¿Y cómo se llama? Este título es un modelo de localización, es un modelo de localización y transporte. ¿Dónde está el título exacto? Acá está. Diseño de un modelo de localización y transporte que incluye calidad de servicio con un modelo de elección discreta que viene del mundo de data science que se llama Constraint Multinomial Logic. ¿Ok? Ustedes dicen, no, pero esta volada, ¿para qué sirve? Ahora que estamos diseñando los paraderos de la clínica para el servicio del personal de la clínica con este modelo. Me decía, ¿y de dónde hay data? Bueno, tenemos la data, tenemos el personal, tenemos los costos, tenemos dónde están los paraderos, cuánto cuesta entrar en un paradero, tenemos a la gente para hacer la encuesta y poder calibrar los modelos de data science, tenemos la tecnología para poder, y el conocimiento para poder programar un genético, y actualmente lo está haciendo el auxiliar, el ayudante el ayudante de laboratorio, el ayudante de tarea, se llama Pablo Latorre, estudiante magíster, él está programando esto. Y lo vamos a publicar idealmente dentro de poco en un journal científico.
¿ok? Entonces, ¿es una bola teórica? No, no, para nada. Se está ocupando, se va a ocupar. Así que ojo con eso, se los dejo, se los dejo como quietud. Vamos con otro ejemplo. El otro ejemplo, este es un genético, el ejemplo de un genético. Sé que fui un poquito más allá, siempre es natural que me vaya con Analytics y Data Science porque trabajo en eso, pero déjenme y les muestro otro ejemplo. También, nuevamente, no es todavía es mi opinión personal porque no es un paper aceptado, sino que es un paper que está en revisión, ¿ya? Pero me tengo fe, creo que nos pudiera ir bien. Este también se está yendo a un journal súper bueno, y este journal es el European Journal of Operational Research, que este paper se llama Composición óptima de bundles o productos o servicios empaquetados para que tienen atributos continuos. Esto lo hicimos con Kenneth. Kenneth es compañero de ustedes. Kenneth terminó su magíster, ahora trabaja en Deloitte. eh, y está en revisión su trabajo ahora. Vamos a ver de qué se trata el trabajo. El trabajo es lo siguiente. Los productos empaquetados son, y nosotros pusimos como ejemplo las telecomunicaciones, pero los productos empaquetados son cualquier unión de productos y servicios que se vendan solo como un producto. Por ejemplo, cuando uno va al cine, los movie snacks, no sé, uno le venden el combo de cabritas con un Snickers, con un Coca-Cola. Y eso te venden ese combo cuando en realidad uno no quería comer Snickers, quería cabrita y Coca-Cola, pero uno dice, uy, mira, por 100 pesitos más, que es mentira, es una ilusión óptica nomás. Y uno dice, oh, por 100 pesitos el Snickers, mentira, fueron e hicieron una estratégica óptima de pricing y de bundling y les metieron el Snickers por los ojos. ¿Ok? Entonces, eso se llama bundling, es una técnica de marketing muy conocida, y lo que estamos haciendo acá es cómo definir la composición de ese bundle, es decir, tiene que ir un sneaker, un Super 8, cabrita, cuánta bebida, pudiera utilizarse para eso. Uno dice, bueno, pero qué pueril o qué básico. Oye, no, se puede ganar mucha plata con eso, pero si no les gusta, pudieran irse a Amazon y decir cuál es la composición óptima de una oferta. Oye, usted parece que está comprando tal cosa, ¿de qué le parece que si lleva todo esto empaquetado por este precio? Y se puede hacer en línea. Eso es bundling, ¿ok? A eso me refiero con bundling. La composición óptima de un bundle. Pero lo interesante acá es que, ¿qué pasa cuando estoy en competencia? Como por ejemplo en el caso de las empresas de telecomunicaciones, que venden los atributos y están compitiendo, o sea, siempre están bajando, siempre están subiendo, los precios más o menos se mantienen más o menos parecidos en términos de planes, pero la cantidad de cosas que le incluyen a los planes cada vez son más y más. Acceso a la casa de no sé cuántos megas, no sé cuántos gigas de bytes en el celular, minutos ilimitados, no sé cuántas cosas. Ese también es un bundle, ¿ok? Y hay competencia entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Planteamos un problema y este problema, disculpe, está medio pixeleado, pero ya les voy a mostrar el modelo nomás para que no entren en el detalle. Es un modelo muy, pero muy simplón, entre comillas, muy simplón de maximización de profit, donde lo que yo me gano por cada bundle que vendo es el precio menos el costo, donde el precio es un valor conocido y el costo es un valor que depende de lo que yo estoy ofreciendo dentro del bundle, que en ese caso sería el X vector, esta negrita sería el Super 8 y las cabritas y la Coca-Cola, ¿ya? De la firma, no sé, de cine, no sé cuánto, Cinehoids. F es igual a Cinehoids, B digamos, el combo 1 y lo que está dentro del X sería cabrita, Coca-Cola y Snickers. ¿Ya? Esa es la composición. Cada cosa tiene un costo para la empresa, el costo del Snickers, el costo de la Coca-Cola, el costo de no sé qué, y el costo total se tiene que comparar contra el precio que lo voy a vender, de modo de yo maximizar las lucas. ¿Ya? Eso es el contexto. Pero esta cuestión se complica, obviamente no sé a qué haréis si no sería ciencia, digamos, no sería paper.
se complica de tal manera de incluir la probabilidad de que una persona escoja alguno de mis combos. Es decir, que ustedes ahora decidan irse por mi empresa y por mi combo. Es decir, ah, mira, me gustó la Coca-Cola grande con la cabrita mediana y dos sneakers, porque es lo que voy a ir a compartir con quien haya ido al cine. Y eligieron eso. Esa es la probabilidad de que ustedes hagan eso. Y eso se puede estimar, ¿eh? Se puede estimar, no es una locura, esto se puede estimar con preferencias reveladas, preferencias declaradas, con encuestas, hay muchas formas de hacerlo. Ya eso lo van a ver en econometría y en series de tiempo cuando estén más adelante. Y por supuesto, la sumatoria total de los bundles que ustedes estén vendiendo va a ser igual al profit total que van a obtener, pero metiendo, por supuesto, este tremendo chorizo aquí adentro, porque está en la probabilidad, digamos, tienen que hacer la probabilidad de que te los compren. Uno va a tener que solucionar, adivinen qué, la derivada igual cero. Del gradiente, el famoso gradiente. Pero ¿cuál? Problema. Este problemota es no convexo, no, pero en recontra no convexo. O sea, Newton no va, gradiente no va. Entonces, ¿qué va? La pregunta es, ¿qué va? Bueno, planteemos la condición de lo que hicimos fue, bueno, hicimos mucho otro análisis que me lo voy a saltar. Me lo voy a saltar. Salto. ¿Dónde está la condición de primer orden? Bueno, hicimos la condición de primer orden, que la marqué arriba, que para mí es lo relevante. Hay conclusiones, agradecimientos a todo el mundo. Y vamos ahora. Bisección multidimensional. Un approach, pero no fue mal. Lo hicimos con bisección multidimensional. Ojo, la misma que acabamos de ver en clase, ¿eh? Paper, ojalá del 2021. Ojo con eso, chiquillos. No sé, no crean que lo que estamos viendo está añejo. ¿Ya? Pero no fue mal con bisección multidimensional. ¿Por qué no fue mal? Bueno, no fue mal, porque este problema es súper no convexo. Entonces le iba mal, le iba haciendo su hiper cubito, su hiper cuadradito, acuérdense de esto. Iba haciendo sus cuadraditos circunscritos y le iba pésimo, porque eventualmente el óptimo andaba por acá. Pero ¿qué es lo que hicimos? Hicimos optimización por enjambre de partículas. Las pirañas que les mostré la clase pasada. ¿Y qué hicimos con las pirañas, chiquillos? Dijimos, bueno, ¿saben qué? No tengo, y aquí es donde hablo de la transformación, chiquillos. Transformar el problema. El problema era súper complicado, con restricciones, un problema muy difícil de resolver, incluso con heurística. Pero, ¿saben lo que hicimos? Fue, calculamos la condición de primer orden, el KKT. Hicimos la sumatoria de los errores, del valor absoluto de los errores, asociados con ese KKT, porque KKT es una función igual cero. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si hacemos que esa función igual cero entre, digamos, entre una evaluación y la otra? Calculamos el error. Y hacemos que ese error sea mínimo. Y nos queda un nuevo problema de optimización que encuentra el KKT, pero es irrestricto. Y esta genialidad, dijimos, pero el problema sigue siendo súper difícil, sigue siendo no convexo. Dijimos, pero es irrestricto. Y cuando un problema es restricto, dijimos, ya, piraña. Echémosle para adelante con las pirañas, a ver cómo nos va con Particle Swarm Optimization. Y nos fue espectacular. Nos fue espectacular. Y ahí está el pseudocódigo de las pirañas aplicadas a este caso. Y nos fue súper bien, chiquillo. Todas cositas que ya pueden aplicar estos papers. Los papers que les mostré en la clase pasada o antepasada ya eran ciencia, pues ya estaban publicados. Son papers que ya están digamos, circulando y los métodos los pueden ocupar. Esto que les estoy diciendo, yo ya lo he ocupado, pero por el momento no pasan de ser ejercicio de mi profesión nada más. Pero van a pasar a ser ciencia, idealmente, depende cómo me vaya con la discusión con los colegas, pero pudieran echármelo para atrás eventualmente, pero espero que no. Pero van a ser ciencia dentro de poco. Y yo sé que va un poquito más allá de lo que vimos en el curso, pero no tanto. Lo que les quiero decir es con lo que ya tienen, con lo que vimos en el curso, ustedes ya están en condiciones de poder hacer innovación.
de poder generar sus propios métodos para solucionar problemas difíciles. Y quizás los vimos tímidamente en Excel, quizás lo vimos tímidamente con una figurita, pero lo que los quiero llamar es que tírense a la piscina. Ese problema de que tienen en la tarea de localización es un problema con el que se van a encontrar sí o sí en la vida real. Te van a decir, pero ¿cuándo voy a localizar bodegas si eso se hace una vez cada 1000 años? Sí, se hace una vez cada 1000 años, pero por ejemplo la definición de los paraderos de la clínica se hace todos los meses. La definición de puntos de acopio de alguna cosecha se hace todas las cosechas, se hace todos los años, todas las temporadas. Hay muchos problemas locales. Problemas de definición de precio a cada rato. Entonces, toda la casuística que se van a encontrar dentro de ingeniería industrial, dentro del ejercicio de la progresión, les va a permitir hacer uso de estas herramientas. El llamado para mí, para todos nuestros alumnos, para ustedes, para los alumnos de mis cursos, pero de toda, idealmente toda la facultad, pero en particular de los que pasen por mis cursos chiquillos, es hagan uso de modelos para tomar sus decisiones. Eso les va a dar una ventaja competitiva clara junto, frente a otros profesionales que vienen de otras universidades y otros lados. Pero esa gerencia vieja guardia, en la cual únicamente se toma en cuenta la intuición del gerente, no es que funcione mal del todo, chiquillos, no funciona mal del todo. Hay gerentes que es súper válida la experiencia de viejos gerentes. Incluso yo mismo cuando hago consultoría a veces baso mi decisión, yo he visto tantas veces un problema que voy y lo hago de una cierta manera o tomo la decisión con respecto a la experiencia. Pero ¿qué es lo que pasa? La mayoría de las empresas nuevas, modernas, que trabajan con cabros jóvenes como usted, niñas jóvenes como usted, vienen con toda la fuerza y están ocupando datos y modelos intensivamente para tomar la decisión. Y uno no se da cuenta del vejestorio que se está quedando atrás cuando tomaron unas decisiones espectaculares y fue porque se basaron en datos y modelos para tomar esas decisiones. No se pueden quedar atrás, chiquillos, en eso. No se pueden convertir en un tomador de decisiones con base a solo en su intuición. Hay algunas decisiones que se pueden hacer así, pero créanme que la mayoría de las empresas que están, digamos, en la cresta de la ola, están tomando decisiones con modelos. Por supuesto, el modelo no hace todo. Después que tienen el modelo hay que interpretar, hay que aplicar. Pero tomen, por favor, las decisiones basadas en datos, basados en temas cuantitativos. ¿Ya? Con esto en mano van a tomar muchas mejores decisiones y créanme que le van a ganar al del lado y les va a ir mucho mejor a su empresa, a sus emprendimientos personales eventualmente y créanse el cuento porque ya están con el conocimiento necesario como para poder innovar. Esto les permite, insisto, ya con todo esto que saben, ya pueden empezar a hacer sus propias análisis de inversiones, análisis de localización, análisis de precios, y es la base. Y que ni les explico con los cursos que vienen después. ¿Ya? Eso, chiquillos, prometí terminar 15 antes, les mentí por 6 minutos, pero eso, quedamos hasta acá. Eso fue el curso. Espero eventualmente verlos en otro curso. Si no, para todos fue súper ingrato este semestre. Generalmente trato de ser un poquito más cercano y conocerlo, sobre todo para traer y de fresco a aquellos memoristas que me puedan ayudar. Yo soy muy demandador de memoristas. Así que espero haberlos encantado con algún método para que eventualmente se entusiasmen, no necesariamente a trabajar conmigo, pero con trabajar con profesores en la universidad, creo que puede ser enriquecedor para ustedes también y para nosotros es un agrado. Eso, quedo abierto ahí a cualquier comentario, comenten nomás y después espero a los que no les conocí la cara este semestre que podamos conocernos ya cuando estemos en presencial. Que les vaya bien, chiquillos. Acuérdense que el foro está abierto todavía, le queda un par de días para que no estén a última hora ahí haciendo preguntas y no estén sufriendo, ¿ya? Para las tareas, ¿ya? Profe, Sí, dígame, Vicente, hola, ¿cómo dígame. está? Hola, hola. Una pregunta rápida que me Sí, dígame. quedó una Sí, dígame. duda en el método de Newton multivariado. ¿Ya? ¿El x' sería el mismo xy más 1 como del Newton normal? Sí, es el mismo, pero en este caso es un vector.
y multivariado significa que es vector, ¿no? Exactamente. Multivariado significa que el X es un vector. Y por ende la derivada, que en este caso sería el gradiente, también es un vector. La derivada está conformada por un vector que es la derivada parcial con respecto a cada una de las componentes. Ya, perfecto, gracias. No, de nada, de nada. Muchas gracias, chau. Vale, chao, que esté bien. Profesor, Cuénteme. en ese mismo método, justo Ya. al final, yo lo había entendido perfecto, y justo al final maximizó algo, el t, que era como del descenso sobre gradiente, el t que es el coeficiente, y ahí me perdí un poco. ¿Aquí? Porque claro, ¿Aquí? después, sí, y después maximizó ese t, ¿o no? Maximizo sobre T. Lo que se maximiza, mira, la idea es la siguiente. La idea es la siguiente. Tú dices cuál es la metodología con la cual vas a hacer tu actualización, que en el fondo es buscar la dirección en la cual tú, a partir del punto actual, vas a tener una mejor performance de la función objetivo. Entonces, tú no sabes cuál es el largo desde este punto y en esa dirección hacia dónde tienes que buscar. Y por eso que optimizas ese paso. ¿Ya? Entonces, es como lo mismo que así, no es como, es exactamente la misma idea de Newton en una dimensión, pero ahora en vez de buscar en una sola dimensión, busca en la dirección del gradiente que más mejore, en lo que sea mejor. ¿Ok? Entonces, ahora hay un gradiente por acá, tú buscas en esa dirección del gradiente y encuentras en esa dirección de ese gradiente cuál es el largo de ese paso t, de modo que más mejor. ¿Ya? Perfecto. Es que en las redes neuronales es un hiperparámetro ese t. Sí, efectivamente, porque es un súper bueno. Los que se están metiendo con esto, con todo el tema de redes neuronales y eso, en el método del gradiente, cuando estamos en presencia imagínate que estas curvas de nivel son no convexas, es decir, que las olas que están dibujadas ahí, o las rayitas, son más altas y más bajas. Entonces, ese t, ¿por qué uno lo pone como parámetro? Para pasarse de largo eventualmente de mínimos locales. ¿Ya? Porque lo que hace Newton clásico, gradiente clásico, es que llega a un punto en el que mejora y ahí se va a quedar frenado. Pero cuando tú pones ese hiperparámetro un poco más grande, te pasas. Y es como más o menos el principio de lo que hacía el Taboo Search. Perfecto. ¿Ya? ¿Lo otro? Entonces eso es más o menos ¿por qué las redes neuronales se quedan con puntos que son claramente suboptimales? Me estoy saliendo totalmente del curso, esto ya es ciencia de datos, pero ya que no solo tú, pero tú principalmente, pero hay muchos que están metidos, me han hecho muchas preguntas de ciencia de datos. ¿Qué es lo que pasa con las redes neuronales? Las redes neuronales tienen y todos los métodos de aprendizaje estadístico tienen una característica que cuando uno está entrenándolos, uno los puede sobreajustar a lo que quiere determinar. Te pongo un ejemplo, el ejemplo más que desde mi punto de vista es como más, que se llama overfitting, hay un método que se llama el super vector regression, no el super vector matching, super vector regression. Imagínate que tú tienes muchos puntos, una nube de puntos, pero esa nube de puntos es más o menos con una tendencia. Hay muchas formas de hacer que voy a agrandarlo, hay muchas formas de hacer que esa nube de puntos, de encontrar alguna curva representativa para esa nube de puntos. Hay muchas formas. Y una de las formas es, por supuesto uno puede alterar una regresión lineal simple, pero una de las formas es una que se llama la regresión de máquinas vectoriales. Y esa regresión de máquinas vectoriales es que tira una rayita por entre medio de estos puntos, de modo que las distancias que están acá se minimicen. Yo no pudiera decir, bueno, cuando uno ocupa muchos de estos puntos, lo que le pudiera empezar a pasar a esa curvita, de hecho, es lo siguiente, que se va punto por punto, punto por punto, punto por punto, punto por punto, punto, y pero quedó tan buena que le apuntó perfecto. Pero esa curva que está ahí está con el problema de sobreajuste.
Y eso se llama overfitting, ¿ya? Ese overfitting se puede y se debe evitar. ¿Y cómo se evita? A través de permitir errores, ¿ya? Permitir errores cuando uno está estimando. Suena raro en el mundo de la optimización y en el mundo de cuando uno viene con la formación tan cuadrada de los primeros ramos, pero cuando uno se da cuenta que cuando tú empiezas a entrar al mundo estadístico, mundo estocástico y a las aplicaciones en el mundo real, te das cuenta de la bondad que tiene la inducción o la consideración de rangos de error en tu data. En efecto, la mayoría de estos métodos lo que tienen subyacente es la maximización de entrópica de la ganancia de información. Y cuando eso, bueno, la entropía es X por el logaritmo X, es una función nomás, pero al final del día lo que uno abraza en esto es la generalidad de lo que puede obtener. Entonces, en vez de obtener esa curva, uno puede obtener con técnicas para evitar el overfitting esa curva que créeme que anda mucho mejor. ¿Ya? Ese es un ejemplo, pero hay muchos más. Esto exactamente lo mismo pasa con un login multinomial restringido, pasa con una curte de curva de un plane cúbico, pasa lo mismo con una red neuronal que tiene que describir una caja negra que no sabes lo que es. Esto siempre va a ser igual y en el fondo no es tan grave el equivocarse en ese mundo el equivocarse entre comillas. No es tan grave cometer error en este mundo de data science. Cambiándome un poquito al paso IMA 1, que es el del curso que sería, el paso IMA 1 del curso es Analytics, definitivamente. Qué bueno que estén, de hecho, súper bien, Hernán, me han preguntado harto, en particular tú de esa área, y no dejo de recomendárselas a todos, ¿ya? Mis estudiantes de memoria, para qué decir los de magíster, y ni decir los de doctorado, Armando, están fritos, se van a tener que meter al área, pero los que no se vayan a tener que meter al área, obligatoriamente, les recomiendo que estudien solitos, ¿ya? Porque les va a servir para la pega. Eso. Muchas gracias, profesor. No, de nada. Gracias a usted y gracias a ti por digamos, es súper bueno guiar también a tus compañeros en este camino. Así que súper bien, te felicito. Gracias. Vale, chiquillos, que estén súper bien. Y eso, tratemos de vernos cuando ya volvamos, ojalá pronto, que ya he hecho de menos el campus. Y que estén súper bien y fuerza en los exámenes. Chao, chao.